Muy bien, entonces vamos a revisar los ejercicios que les dejé al inicio de la clase. Ya les he puesto sus puntos a las personas que mandaron. Entonces vamos a ver. Voy a tomar lo que ya han hecho para que revisemos. Entonces vamos a tomar lo que hizo Fernando. Entonces concatenar, recibe lista de listas de As, está muy bien. Si la lista es vacía, devuelve lista vacía. Si la lista no es vacía, pero mejor le vamos a poner a de XSS para que se note que esta es una lista y esta es una lista de listas. Entonces, este sería como el más, me imagino, ¿no? Entonces toma XS, concatena el resto de la lista. Entonces esto ya es una lista concatenada y entonces este add all vendría a ser como el más. Le pondré más para que se ubiquen mejor. Vendría a ser el más, ¿no? Que une dos listas. Entonces el más recibe ya. Entonces el más recibe una lista vacía y otra lista, mejor siempre, Fernando, poner nombres descriptivos, ¿no? O sea, usar esa notación que es parte del estilo de programación, digamos. Es como cuando yo defino una clase, trato de poner nombres descriptivos, ¿no? No pongo clase 1, clase 2 por decirte algo, sino si estoy definiendo una clase animal, le voy a poner animal, ¿no? Clase animal. Entonces, más o menos lo mismo, es parte de la documentación de Haskell, ¿no? De las recomendaciones de estilo. Entonces, si quiero unir dos listas vacías, si una es vacía, me devuelve la propia lista, ¿no? Si la otra tiene al menos un elemento, entonces uno las dos listas y añado ese primer elemento al inicio de la lista. Perfecto, está perfecto. El len, que trabaja con natural, si la lista es vacía, devuelve 0. Si la lista tiene al menos un elemento, entonces aquí vamos a poner XS. Entonces aquí voy a sacar la longitud. Si yo ya conozco la longitud de XS, lo único que tengo que hacer es incrementar en 1 esa longitud. Se supone que el tipo natural está con suc. Esta es la definición del tipo natural, que voy a poner aquí arriba para que... Entonces, como tendría que incrementar en 1 la longitud de esta lista, incrementar en 1 sería el equivalente a ser sucesor, ¿no? Entonces, este número natural que me devuelva, yo llamo a sucesor. Preguntas, por favor, pregunten con toda confianza si algo no se entiende o si quieren que haga prueba de escritorio, ustedes me dicen. Ya recordemos que este es el operador índice que recibe bueno, en este caso recordemos que el operador índice, para que lo hagamos igualito, recibía una lista, digamos, y recibía una lista
y un entero, ¿no? Entonces el primer elemento es una lista y el segundo es un entero y devolvía el elemento de esa posición, ¿no? En este caso el 4. Entonces primero es la lista y luego el entero. Entonces, primero para que sea exactamente igual, primero recibe la lista y luego el entero, entonces voy a cambiar solamente el orden. Entonces, si yo quiero obtener el elemento aquí en mi lista que sea B, S, si yo quiero obtener el elemento de la posición 0 de una lista que tenga esta forma, entonces me devuelve directamente B. Si quiero obtener el elemento de la posición sucesor n, que vendría a ser n más 1, este es un número mayor a 0, entonces sé que b no puede ser. Entonces, lo que yo hago es obtener el elemento de la posición de la lista B, de la lista BS, obtengo el elemento de la posición n. Entonces, recorro una posición la lista y disminuyo en 1 el, el, el n, ¿no? El índice. Entonces sería at bsn. Y en realidad está muy bien todo lo que ha hecho Fernando, pero les paso en la notación, utilizando una notación más, una notación más clara, digamos, ¿no? La recomendada. Perfecto. No sé si hay alguna duda, algún comentario, si quieren, si se han confundido y quieren que haga la prueba de escritorio de alguno, me dicen por favor con toda confianza. ¿Está clarísimo? Bueno, entonces si está claro, vamos a hacer otro tipo de ejercicios y esta vez vamos a trabajar con árboles. En realidad, primero hemos trabajado con el tipo natural y el tipo lista para entender un poco el concepto de los tipos recursivos. Pero ustedes dirán, ¿con qué motivo trabajar con natural y con lista si tenemos ya una forma de representar y tenemos funciones estándar, ¿no es cierto? Y tienen razón. Entonces, la idea es que nosotros podamos definir nuestros propios tipos de datos para estructuras que no están definidas en que no vienen en el Haskell, ¿no? Como primitivas o en las librerías. Entonces, yo me invento un nuevo tipo de datos, una nueva forma de representar datos o de las que ya conocen, de las que ustedes han visto en elementos de programación y estructuras de datos, ustedes han trabajado con diferentes tipos de árboles, pero los árboles no son parte de los tipos de datos de Haskell, entonces ahí sí me sirven estos tipos de datos. Entonces justamente vamos a trabajar ahora con árboles. Entonces, en realidad el tema no es nuevo, sino es otro tipo de ejercicio. Entonces vamos a buscar. Vamos a tratar de representar, mejor para que se entienda mejor. Vamos a hacer en la pizarra. Ya, nosotros vamos a tratar de representar árboles como este, que tienen una hojita. Entonces, esta es la representación gráfica. Y aquí vamos a hacer la representación usando un tipo Haskell, ¿no?
eh, usando el tipo árbol. Entonces yo voy a definir un tipo que se llame árbol. Este es el árbol más simple, entonces voy pensando desde los árboles más simples que tengamos. A ver, por favor, traten ustedes un ratito de hacer, estoy con una emergencia. Les voy a... Ay, qué bacán. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Ya, esta es la representación gráfica de los árboles y quiero que ustedes traten de, sin ver las diapositivas, traten de hacer un tipo de datos para representar estos árboles, ¿ya? Denme un segundo. Ahorita los voy a volver a poner ahí, pero voy a dejar de grabar para que no se... Ya, entonces, si yo quiero modelar árboles, ¿me están escuchando? Sí, se escucha. Ya, muchas gracias. Si que yo quiero modelar árboles, es decir, tener un tipo de datos que me permita trabajar con árboles, bueno, primero me ubico en los tipos de árboles que podrían haber y cómo los podría representar utilizando un tipo de datos, ¿no? Entonces, parto del árbol que quiero modelar. Entonces, si quiero modelar un árbol como este, donde no tengo información en los nodos no terminales, sino solo en los terminales, entonces yo podría tener algo así. Entonces yo podría representar este árbol, tengo que pensar en palabras, ¿no? Hay dos tipos de árboles. El árbol más simple posible y los demás árboles, ¿no? Entonces justamente es una definición recursiva. Tengo que pensar en esos términos del el caso más simple y el caso inmediatamente mayor. Entonces, este sería el caso más simple que yo podría representar diciendo que este es un árbol de una sola hojita que, que guarda el 10. Entonces, las hojas guardan la información. Este otro árbol ya no es una hoja, es una rama. Entonces yo podría decir que es una rama que tiene a la izquierda una hoja 10 y a la derecha una hoja 20. A su vez, yo puedo representar este otro árbol como rama que tiene a la izquierda todo este árbol, ¿no? A la izquierda tiene todo ese árbol. Entonces yo escribiría rama, hoja 10, hoja 20. Y este sería mi subárbol izquierdo, este. Y a la derecha tendría el otro árbol que es una hoja 5. Entonces, bueno, podría seguir representando, por ejemplo, aprovechando que ya tenemos esto, este árbol sería una rama, a ver si vemos acá, sería una rama que tiene a la izquierda, a ver, no, 5, 20 ya. Este árbol que es rama, hoja 2 y rama, hoja 5, hoja 20, ¿no? Este sería hoja 2, el subárbol izquierdo. Este sería rama, hoja 5,
hoja 20, que sería este. Y tendríamos hoja 100, que sería esto, ¿no? Entonces, como vemos, tenemos todos, ya tenemos una forma de representar mm, los árboles binarios, ¿no? Que guardan información en las hojas. Entonces, aquí yo defino mi tipo de datos. Data árbol que recibe, a ver, puede tener dos formas, hoja o rama. Entonces son mis dos constructores, hoja o rama. La hoja va acompañada siempre de un valor que podría ser de cualquier tipo, porque yo puedo guardar en el árbol valores de diferente tipo, pero en este caso sería de enteros. O sea, podría haber puesto acá directo int en lugar de y borrar esto. ¿Me dejo entender? Ahora vamos a borrar todo. Entonces yo podría haber hecho directo hoja int y rama árbol, ¿no? Entonces un árbol es una hoja que va acompañado de un entero o una rama que va acompañado de un árbol y de otro árbol, que va acompañada de dos árboles. Entonces, acuérdense que el constructor siempre va acompañado de un tipo componente. Y de esa manera tendría representado el árbol. Pero si yo quisiera representar un árbol con caracteres, tendría que haber definido otro tipo que ya también tenga hoja char, rama, árbol, lo cual no me conviene, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de tener un tipo monomórfico, si vale el término, podemos tener un tipo polimórfico que permita representar árboles que guardan información de cualquier tipo. Entonces, en lugar de poner int, coloco a, ¿no? Y a es un parámetro. Entonces, en este caso, este sería un árbol de enteros porque está guardando enteros. Si quiero representar un árbol de caracteres, tendría un árbol de char y yo puedo guardar los caracteres que quiera. Y puedo entonces ahora definir las funciones que yo quiera sobre el árbol que acabo de modelar. Entonces, ahora sí se ve la utilidad de los tipos recursivos. Ahora voy a poder trabajar con árboles para resolver diferentes problemas, pero en Haskell, ¿no? Entonces, a ver, vamos a hacer directo en Haskell y vamos a definir nuestro tipo árbol. Entonces, a ver, voy a definir primero sin el polimorfismo. Entonces, árbol puede ser una hoja o puede ser una rama. La hoja va acompañada de un entero, ¿no? Hoja va acompañada de un entero y rama va acompañada de dos árboles. Entonces, hoja va acompañada de un entero y rama va acompañado de un árbol y de otro árbol. Pero para que esto sea más general, en lugar de colocar aquí int, coloco a, entonces aquí también pongo a, en cuyo caso mi tipo ya no sería árbol, sino sería árbol a, entonces aquí tendría que poner árbol a, y aquí árbol a. Y como siempre, el derivative show. Entonces ahora puedo definir una función, por ejemplo, definir una función que devuelva, que reciba un árbol y devuelva la sumatoria de sus elementos.
Entonces, yo diría sumatoria elementos, sumatoria hojas, podría decirle, porque va a sumar las hojas. Recibe un árbol int, digamos, y devuelve un int. Entonces, sumatoria hojas. Fíjense que los casos para definir las funciones, voy a tener un caso básico y un caso recursivo, ¿ya? Siempre. Entonces, mis patrones, voy a tener dos tipos de patrones, ¿no? Si este es mi constructor, a ver, los patrones. Cada vez que yo defino un tipo de datos, voy a tener automáticamente patrones que me van a ayudar en las definiciones. Y mis patrones van a estar dados por estos dos. Si tengo dos constructores, voy a tener dos patrones. Ese va a ser un patrón 1 va a estar dado por ese constructor y el patrón 2 por este otro constructor, ¿no? Entonces aquí en lugar de hoja A coloco hoja X, ese es un patrón. Y el otro patrón va a ser rama, pero en lugar de árbol A puedo poner AI de árbol izquierdo y AB de árbol derecho. Entonces tengo dos patrones como mínimo. Podría tener más. Por ejemplo, si mi árbol tiene que tener al menos dos ramas que no sean hojas, entonces tendría un patrón más grande, ¿no? Entonces voy a trabajar con estos dos patrones. Entonces mi primer patrón es que yo reciba una hoja X. No se olviden que aquí estos valores son compuestos. En realidad, árbol A es un tipo compuesto, ¿no es cierto? Que tiene dos categorías. Y por tanto, al ser tipo compuesto, tiene valores compuestos que deben ser manejados como tales. Entonces, si no pongo yo el paréntesis acá, se aplica el principio de Karen y tendría que sumatoria hojas está recibiendo hoja, no hoja X, ¿no? Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso de colocar entre paréntesis el patrón. Entonces, sumatoria de hojas, voy a tener hoja, el caso de hoja, el caso de rama, árbol izquierdo, árbol derecho. Y entonces, ¿cuál es la sumatoria? Todos van a escribir en el chat a la cuenta de 3. ¿Cuánto sería el resultado de hacer la sumatoria de las hojas de este árbol, hoja X? Escriban la respuesta a la cuenta de 3. O sea, lo que tendría que poner aquí a la derecha, ¿no? 1, 2, 3, manden. Perfecto. Sería X. Ahora, si yo ya conozco cuál es el valor de la sumatoria del árbol izquierdo y conozco cuál es el valor de la sumatoria del árbol derecho, ¿qué tendría que hacer para obtener la sumatoria del árbol que es rama, árbol izquierdo, árbol derecho? Van a escribir qué es lo que tendría que hacer a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Manden. Ay, perdón, sumatoria hojas es, ¿no? ¿Qué tendría que hacer? Yo ya tengo la sumatoria de las hojas del árbol izquierdo y la sumatoria de las hojas del árbol derecho. Entonces este ya es un número.
y este es otro número. ¿Qué tengo que hacer? Solo sumar esos dos números y voy a tener la sumatoria de los dos árboles. ¿Se entiende? Vamos a hacer la prueba de escritorio, pero para hacer la prueba de escritorio se nos va a dificultar. Bueno, a ver, veamos acá. Vamos a ver acá. Ya. Yo podría escribir sumatoria hojas del árbol hoja 5 y me devuelve error. Sumatoria hojas no recarga. Sumatoria hojas del árbol hoja 5 me va a devolver me va a devolver 5. Pero si ya mi árbol es más grande, va a ser medio engorroso escribir un árbol más grande. Digamos rama, hoja 5, hoja 10. Es un árbol y yo quiero tener rama, hoja 30. Hoja 30, rama, ay, pucha, ¿ve? Es incómodo. Entonces, en lugar de escribir ahí, vamos a escribir acá el árbol súper bonito. Entonces, por ejemplo, yo puedo representar, a ver cómo hacemos, allá, aquí. Vamos a inventarnos cualquier árbol y lo vamos a representar en nuestra anotación. Entonces, podría ser un árbol así. 5, 2, 10, 30, digamos. Entonces yo voy a escribir, ay, ¿dónde está mi? Ay, no sé cómo. Aquí está, ya. Entonces yo voy a representar mi árbol utilizando esta notación. Entonces tengo rama. Con esto estoy hecho esta parte, ¿no? Que sería rama. A la izquierda tengo una hoja 5. Y a la derecha puedo poner en una notación de este tipo. Entonces tendría la hoja 5, que sería esta. Y ahora tengo que representar esto, que sería otro árbol, que sería rama. A ver, traten de hacer ustedes también. Entonces yo hago rama. Tendría un árbol a la izquierda y un árbol a la derecha. No me tengo que olvidar los paréntesis. Ya. Entonces, esta rama tiene a la derecha una hoja 30. O sea, a la derecha tiene hoja 30, pero a la izquierda tiene este árbol. Entonces, a la izquierda tiene el árbol que es rama, hoja 2,
y a la derecha tiene hoja 10. Listo, con eso ya tengo mi árbol, pero en una anotación, más legible, ¿no? En cambio, esto si se tuviera que poner en Haskell, tendría que poner todo en una sola línea y se me hace una confusión, ¿no? Por tanto paréntesis y cosa, entonces mejor para probar hacer algo así. Entonces, fíjense que todo esto sería el árbol que está de verde, hoja 30 sería el árbol que está a la derecha y a la izquierda está el árbol que está con azul, ¿no? Entonces ya tengo mi tipo de dato, mi valor, un ejemplo de valor. Entonces vamos a colocar aquí. Entonces mi árbol 1, digamos, y escribo de esa manera. Entonces está mucho más legible, ¿no? Mínimo tienen que entender esto, ¿no? Porque si no entienden esto, cómo representamos los árboles, por supuesto lo demás van a entender menos. Entonces ya tenemos el árbol 1. Si yo vengo a Haskell y recargo y le pongo árbol 1, me devuelve el árbol que acabo de definir. Entonces yo yo puedo escribir sumatoria hojas de ese árbol y me devuelve 47. Pero sería incómodo escribir todo eso, ¿no? Pero yo puedo escribir también sumatoria hojas y poner ARP1, que equivaldría a poner todo este detalle. Y también me devolvería ya. Vamos a ver si ARP1 es un árbol de enteros. Sumatoria. Entonces, sumatoria hojas de árbol 1 es 47. Podemos hacer la prueba de escritorio. Entonces, a ver, voy a empezar la prueba de escritorio y ustedes van a terminar porque tengo clases ahorita. Entonces, si hallamos sumatoria de hojas de rama, hoja 5, hoja 10, digamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a agarrar mi definición que tengo acá. La prueba de escritorio, ya saben, es la tabla de salvación para que yo pueda bajar sin problemas. Entonces, esa es mi definición y voy a hacer la prueba de escritorio paso a paso. Entonces, como habíamos visto en la anterior clase, sumatoria de hojas, el parámetro que estoy recibiendo empareja con esta definición. Rama
en pareja con rama. El árbol izquierdo en pareja con esto. Entonces el árbol izquierdo sería hoja 5. El árbol derecho en pareja con este árbol, ¿no? Entonces el árbol derecho sería igual a hoja 10. Una vez que he emparejado, devuelvo lo que está a la derecha. Pero en lugar de, voy a volver a copiar esto, en lugar de poner ahí, coloco lo que está acá. Entonces le pongo un paréntesis y tendría hoja 5. Y aquí en lugar de AD, utilizo el valor de AD, que sería hoja 10. Aquí le pondré un paréntesis para que se note más. Y listo. Entonces ahora tendría que evaluar sumatoria de hoja 5. Sumatoria de hoja 5. Ahora lo voy a poner otra vez con negrita para no... Y veo con cuál de los patrones empareja. Entonces, no empareja con este patrón, empareja con este. Tendría hoja y tendría X. Entonces, X valdría 5. Con lo cual, me devuelve lo que está a la derecha. Sería X. Pero reemplazando X por el valor con el que he emparejado, tendría 5. Teniendo esto, ya tendría el resultado para sumatoria hoja 5. Entonces, ¿cómo hacemos para que entiendan mejor? Voy a hacer esto como una tablita aparte. Entonces aquí ya tendría la sumatoria de hoja 5. Ahora tendría que hacer sumatoria de hoja 10, que es esta parte. Y sumatoria de hoja 10 sería tendría que hoja empareja con la definición de arriba, que es la lila, y el 10 sería el naranja. Entonces X valdría 10. Reemplazo por el lado derecho, que es X, y luego por el valor con el que he reemplazado, que sería 10. Entonces ya tengo los valores para esta definición. Entonces esto se convertiría en, esto sería 5, es lo que hemos encontrado acá, ¿no es cierto? Y tendría el 10, es lo que hemos encontrado del otro resultado. Y eso
sería 15. Entonces ahora yo quiero que ustedes para la siguiente clase representen, les voy a pasar esta imagen por el chat. Quiero que hagan esa prueba de escritorio, pero quiero que hagan la prueba de escritorio para este árbol más grande, ¿no? Para este árbol. Entonces quiero que apliquen sumatoria de hojas de ese árbol. Mejor voy a darles por acá. Árbol 1. De hecho, tenía aquí esto. Quiero que hagan la prueba de escritorio de esto. Van a ver cómo los va a ayudar. Si tienen ustedes alguna duda, los va a ayudar un montón. ¿Ya? Entonces, tarea, hacer la prueba de escritorio, paso a paso de la persona que quiera explicar la siguiente clase, mostrar lo que ha hecho con colores, se gana puntos, hartos puntos. ¿Ya? Hacer la prueba de escritorio y definir las funciones propuestas en la presentación sobre el tipo árbol A. O sea, los ejercicios de estos ejercicios. ¿Ya? Se los voy a... Y bueno, por supuesto la práctica, ¿no? Tienen que ir haciendo la práctica porque el examen ya se va acercando, entonces tienen que hacer esto. Les voy a pasar la prueba de escritorio paso a paso en imagen por el chat, ¿ya? Quedamos acá porque tengo clases. Ah, el código, ya. Ahorita les paso el código también. Voy a dejar